La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hola, apreciable audiencia. Les agradezco de corazón todo el apoyo que le brindan al canal. Hoy les traigo un nuevo video sobre las leyendas del hermoso estado de Baja California, y espero que sea de su agrado. Si es así, no olviden dejar su like y su comentario, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a hacer que esta comunidad sea cada día más grande. Sin más que decir, comencemos. Siempre he pensado que las carreteras guardan secretos que jamás sabremos. Hay lugares donde el tiempo se detiene y donde la frontera entre este mundo y el otro se hace tan delgada que casi se puede tocar. Yo soy Roberto, vengo de Hermosillo, Sonora, y durante 20 años he manejado tráiler por todo el noroeste del país. He visto cosas que muchos no creerían, pero siempre creí en lo sobrenatural. Mi abuela me decía que los espíritus de quienes parten con asuntos pendientes no pueden descansar, y después de lo que me pasó en La Rumorosa, ya no tengo dudas. Esta historia comienza hace muchos años, cuando un trailero llamado Juan vivía en Mexicali con su joven esposa. Ella estaba embarazada de su primer hijo, y Juan trabajaba día y noche, manejando su camión por las peligrosas carreteras de Baja California, para juntar el dinero necesario para el parto y los gastos del bebé que venía en camino. La carretera de La Rumorosa siempre ha sido traicionera. Se encuentra en la Sierra de Juárez, serpenteando entre enormes rocas que parecen gigantes dormidos. El viento sopla constantemente entre las piedras, creando sonidos que parecen voces susurrando secretos antiguos. Por eso le dicen La Rumorosa, por esos murmullos que nunca cesan. Durante el invierno, la neblina baja de las montañas y se extiende por la carretera como un manto gris que lo cubre todo. Las curvas se vuelven invisibles, los precipicios desaparecen en la bruma, y manejar se convierte en un acto de fe. Muchos conductores prefieren parar y esperar a que aclare, pero Juan no era de esos. Aquella noche de diciembre, Juan recibió una llamada urgente de su esposa. El bebé estaba por nacer y ella lo necesitaba a su lado. Sin pensarlo dos veces, Juan subió a su tráiler y comenzó el viaje de regreso a Mexicali. El corazón le latía con fuerza, mezclando la emoción de conocer a su hijo con la preocupación por su esposa. La carretera estaba peor que nunca. La neblina era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Juan encendió las luces altas, pero parecía como si la niebla las absorbiera, dejando solo pequeños círculos de luz amarilla que se perdían en la oscuridad. El viento aullaba entre las rocas con una intensidad que ponía los nervios de punta. Pero el amor puede hacer que un hombre tome decisiones peligrosas. Juan pensaba en su esposa, imaginaba su rostro asustado esperándolo, y pisó el acelerador con más fuerza. El tráiler comenzó a ganar velocidad por las curvas cerradas de la montaña, desafiando la lógica y la prudencia. En una de esas curvas ciegas, donde la carretera se tuerce como una serpiente entre las piedras gigantes, Juan perdió el control. El tráiler se salió del camino, volcó y rodó varias veces antes de quedar destrozado contra las rocas. El estruendo del metal retorciéndose se mezcló con el aullido del viento, creando una sinfonía terrible que resonó por toda la sierra. Juan despertó horas después, con el cuerpo adolorido y sangrando. Su tráiler estaba completamente destruido, pero él había sobrevivido milagrosamente. Se las arregló para salir de entre los hierros retorcidos, tambaleándose y con una sola idea fija en su mente: llegar a Mexicali para estar con su familia. Con las fuerzas que le quedaban, Juan comenzó a caminar por la carretera desierta. La neblina seguía espesa y el frío de la madrugada le calaba hasta los huesos. Cada paso era una tortura, pero el amor por su esposa y su hijo no nacido lo mantenía en pie. Pasaron las horas y ningún vehículo apareció por esa carretera maldita. Juan seguía caminando, pero sus heridas eran graves y perdía mucha sangre. Las fuerzas se le agotaban poco a poco,
pero su determinación no flaqueaba. En su mente solo existía una imagen, el rostro de su esposa esperándolo. Sus pasos se hicieron más lentos, más pesados. La neblina parecía jugar con él, mostrándole sombras que no existían y haciéndolo escuchar voces que lo llamaban desde la oscuridad. Juan se detuvo varias veces, respirando con dificultad, sintiendo cómo la vida se le escapaba gota a gota. Finalmente, cuando ya no pudo dar un paso más, Juan se desplomó en medio de la carretera. Con su último aliento, sacó de su billetera todo el dinero que tenía ahorrado para su bebé y lo metió en un sobre arrugado. Con letra temblorosa, escribió la dirección de su casa en Mexicali y susurró una oración pidiendo que alguien, algún día, llevara ese dinero a su familia. Así murió Juan, solo en esa carretera fría y silenciosa, sin poder cumplir su último deseo de estar junto a su esposa cuando naciera su hijo. Dicen que los que mueren con una promesa sin cumplir no pueden descansar en paz, y Juan tenía la promesa más grande de todas: proteger y proveer para su familia. Desde aquella noche trágica, los traileros que viajan por la Rumorosa comenzaron a reportar encuentros extraños. La primera vez que alguien lo vio fue apenas unas semanas después de su muerte. Un compañero mío, de nombre Francisco, me contó lo que le pasó con lujo de detalles, y hasta hoy en día se le pone la piel de gallina cuando lo recuerda. Francisco venía de Tijuana, manejando en la madrugada por esa misma carretera. La neblina estaba espesa como siempre, y él conducía con mucho cuidado cuando de repente vio una figura parada en el arcén. Era un hombre joven, vestido con ropa de trabajo, que le hacía señas para que se detuviera. Francisco frenó su tráiler pensando que era alguien que necesitaba ayuda. El hombre se acercó a la ventanilla del conductor, y Francisco notó que tenía heridas en la cara y la ropa manchada, como si hubiera tenido un accidente. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos. Tenían una tristeza profunda, como si llevaran el peso del mundo encima. «Buenos días, compañero», dijo el hombre con voz suave pero urgente. «¿Me harías un favor muy importante?» Francisco asintió, porque entre traileros siempre nos ayudamos. El hombre le extendió un sobre arrugado y le dio una dirección en Mexicali. «Por favor, lleva este dinero a mi familia. Mi esposa acaba de tener un bebé y lo necesita mucho. Te pagaré cuando regrese», dijo el extraño. Francisco tomó el sobre sin hacer preguntas. Había algo en la mirada de aquel hombre que le impedía negarse. Era como si toda su alma dependiera de ese favor. «No se preocupe, señor. Yo se lo llevo», prometió Francisco. El hombre sonrió por primera vez, y Francisco juró después que por un momento vio un destello de paz en esos ojos tristes. «Gracias, hermano. Dios te lo pagará», murmuró el desconocido, y se alejó caminando hacia la neblina hasta desaparecer completamente. Francisco siguió su viaje, pero no pudo quitarse de la mente la imagen de aquel hombre herido. Algo le decía que acababa de vivir algo fuera de lo normal, pero cumplió su palabra. Al llegar a Mexicali, buscó la dirección que venía escrita en el sobre. Lo que encontró lo dejó helado hasta los huesos. La dirección lo llevó exactamente a su propia casa, donde vivía con su familia. En el sobre había una cantidad considerable de dinero y una nota que decía: «Para el bebé que viene en camino». Lo extraño era que Francisco y su esposa llevaban meses intentando tener su primer hijo, pero aún no se lo habían contado a nadie. 2 semanas después, su esposa le confirmó que estaba embarazada. Francisco nunca pudo explicarse cómo aquel extraño de la carretera sabía algo que ni él mismo sabía con certeza. Desde ese día, Francisco se convirtió en uno de los creyentes más fieles de la leyenda del trailero de la Rumorosa. Pero no todos los encuentros terminan igual. Mi compadre Luis me contó una historia muy diferente. Él también se topó con Juan una noche, en las mismas circunstancias, con la misma neblina espesa y el mismo pedido urgente de llevar dinero a una familia en Mexicali. Pero Luis, que siempre ha sido algo aprovechado, vio una oportunidad fácil de ganarse unos pesos. Luis tomó el sobre prometiendo entregarlo, pero en lugar de ir a la dirección indicada, se quedó con el dinero y siguió su camino hacia Guadalajara. No pensó más en el asunto hasta que, en el regreso,
decidió tomar la misma ruta por la Rumorosa. Esa noche, las condiciones de la carretera estaban terribles. Una neblina más espesa de lo normal cubría todo, y el viento soplaba con una furia que hacía temblar el tráiler. Luis conducía con cuidado, pero de repente, sin explicación alguna, perdió completamente el control de su vehículo. El tráiler se salió de la carretera exactamente en el mismo lugar donde había volcado Juan años atrás. Por suerte, Luis solo resultó con heridas menores, pero su tráiler quedó completamente destrozado. Lo más extraño fue que varios conductores que pasaron por el lugar después del accidente juraron haber visto a un hombre parado junto a los restos del camión, observando en silencio antes de desvanecerse en la neblina. Luis nunca volvió a pasar por la Rumorosa. Dice que en esa carretera aprendió que hay cosas que no se pueden burlar y que los muertos tienen maneras de cobrar las promesas rotas. Yo mismo tuve mi encuentro con Juan hace 5 años. Venía de Ensenada, cargado con mercancía para Hermosillo, cuando lo vi parado en el arcén de la carretera. Era exactamente como me lo habían descrito otros compañeros, joven, con ropa de trabajo manchada, y esa mirada llena de tristeza y esperanza. Me detuvo con la misma petición de siempre. Me entregó el sobre con el dinero y me dio una dirección en Mexicali. Yo ya conocía la leyenda, así que no dudé ni por un segundo en aceptar. Cuando llegué a la dirección descubrí que era la casa de una familia que acababa de perder al padre en un accidente laboral. La madre acababa de dar a luz y no tenía dinero ni para los pañales del bebé. Esa noche entendí que Juan no se aparece por casualidad. Él sigue cumpliendo su misión de proteger y ayudar a las familias que lo necesitan, especialmente a aquellas con bebés recién nacidos. Su amor de padre es tan fuerte que ni la muerte pudo detenerlo. Desde entonces, cada vez que paso por la Rumorosa llevo conmigo algo de dinero extra por si acaso, porque sé que si Juan se me aparece de nuevo, será porque en algún lugar de Mexicali hay una familia que necesita ayuda urgente. Los traileros seguimos contando esta historia en las paradas, en los restaurantes de carretera, en las estaciones de servicio. Algunos se ríen y dicen que son puras fantasías, pero los que hemos viajado esas carreteras solitarias en las madrugadas, sabemos que hay cosas que no se pueden explicar con lógica. Juan sigue ahí, en la Rumorosa, esperando en la neblina a que pase algún conductor de buen corazón que quiera ayudarle a cumplir su promesa eterna. Porque el amor de un padre no conoce fronteras, ni siquiera la frontera entre la vida y la muerte. Si algún día manejas por esa carretera en la madrugada y ves a un hombre joven haciéndote señas desde el arcén, no dudes en detenerte. Juan solo pide un favor, y quienes lo cumplen siempre reciben bendiciones que jamás esperaban. Pero si decides quedarte con su dinero, ten mucho cuidado, porque en la Rumorosa, las promesas rotas se cobran caro, y Juan siempre encuentra la manera de hacer justicia. A veces, en los lugares más hermosos de nuestro México, se esconden historias que hacen temblar el alma, historias que pasan de boca en boca, de generación en generación, como susurros que el viento lleva entre las ramas de los árboles. Son relatos que nos recuerdan que no todo lo que brilla es oro, y que detrás de cada paisaje tranquilo puede existir una verdad que nos hiele la sangre. En estas tierras sudcalifornianas, donde el desierto se encuentra con el mar, donde el silencio puede ser más fuerte que cualquier grito, existe una leyenda que ha sobrevivido por casi 200 años. Una historia que nos habla de injusticia, de dolor, pero también de algo más allá de este mundo. Algo que no podemos explicar con palabras simples. Diego era un hombre sencillo que había crecido escuchando estas historias. Había nacido en el pueblo de Todos Santos, un lugar donde las leyendas forman parte de la vida diaria tanto como el pan y el agua. Desde pequeño, su abuela le contaba sobre apariciones, sobre almas que no encontraban descanso, sobre lugares donde era mejor no caminar cuando caía la noche. Pero Diego no era de esos hombres que se burlaban de estas cosas. Él sabía que en este mundo hay fuerzas que van más allá de lo que podemos tocar o ver. Había crecido con esa certeza, y esa certeza lo había salvado más de una vez de meterse en problemas. Era el año 1827.
Una época difícil para la gente común, donde las mujeres tenían que obedecer sin cuestionar, donde una palabra mal dicha podía costar muy caro. En esos tiempos, la vida de una mujer dependía completamente de los hombres que la rodeaban. En ese mismo pueblo donde Diego había nacido años después, vivía una joven mujer llamada Martina. Era una muchacha de apenas 20 años, con el pelo negro como la noche y los ojos brillantes como las estrellas que adornaban el cielo del desierto. Martina estaba esperando un bebé. Era su segundo embarazo, pues ya tenía un niño pequeño que corría por la casa llenándola de risas y travesuras. A pesar de las dificultades de esos tiempos, ella se sentía bendecida por tener una familia. Pero la felicidad de Martina no era completa. Su esposo, un hombre de carácter fuerte llamado Ramón, había cambiado desde que se enteró del nuevo embarazo. Ya no la trataba con la misma ternura de antes. Sus miradas se habían vuelto frías, desconfiadas, como si ella hubiera hecho algo terrible sin que él se lo dijera. La suegra de Martina, doña Soledad, era una mujer mayor que nunca había visto con buenos ojos a su nuera. Desde el primer día que Martina entró a esa casa, doña Soledad le había hecho la vida difícil con comentarios hirientes y tareas pesadas que no eran apropiadas para una mujer embarazada. Los días pasaban lentos en esa casa. Martina se levantaba antes del amanecer para preparar las tortillas, limpiar, cuidar a su hijo y atender a su esposo y su suegra. Sus manos, una vez suaves, ahora estaban ásperas por el trabajo duro. Su sonrisa, una vez constante, ahora aparecía menos seguido. Durante las noches, cuando todos dormían, Martina se quedaba despierta sintiendo como su bebé se movía dentro de ella. Le susurraba palabras dulces, le prometía que lo protegería, que le daría todo el amor que ella misma había perdido en esa casa. Pero algo estaba cambiando en el ambiente de la familia. Ramón comenzó a llegar tarde por las noches, con olor a alcohol y con una rabia que crecía día tras día. Doña Soledad alimentaba esa rabia con comentarios venenosos sobre Martina, susurrándole a su hijo que la joven no era de fiar, que las mujeres bonitas siempre traían problemas. Una noche, mientras Martina preparaba la cena, escuchó a su suegra y a su esposo hablando en voz baja en el patio. No podía entender todas las palabras, pero sí captó algunas que la llenaron de terror. Traición, deshonra, castigo. Su corazón comenzó a latir muy fuerte. Instintivamente puso su mano sobre su vientre, como queriendo proteger al bebé que crecía dentro de ella. Sabía que algo terrible se estaba gestando en esa casa, algo que la incluía a ella. Los siguientes días fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada mirada de su esposo era como una puñalada. Cada palabra de su suegra era como veneno en sus oídos. Martina comenzó a tener pesadillas donde veía sombras que la perseguían, donde escuchaba voces que la acusaban de cosas que ella nunca había hecho. El ambiente en la casa se volvió tan pesado que hasta el pequeño hijo de Martina comenzó a comportarse diferente. El niño, que antes corría y jugaba alegremente, ahora se mantenía cerca de su madre, como si sintiera que algo malo podía pasar. Y efectivamente, algo malo estaba por pasar, algo tan terrible que cambiaría para siempre la historia de ese lugar y que daría nacimiento a una de las leyendas más escalofriantes de Baja California Sur. Fue una noche de octubre cuando las acusaciones comenzaron. Ramón llegó a la casa con los ojos rojos de furia y el aliento apestando a alcohol. Doña Soledad lo esperaba en la cocina, con una sonrisa malvada que Martina nunca había visto antes. «Ya no podemos seguir fingiendo que no sabemos la verdad», le gritó Ramón a Martina, quien estaba acostando a su hijo. «Ese bebé que esperas no es mío. Todo el pueblo habla de ti, de tus encuentros con otros hombres». Martina sintió como si el mundo se derrumbara a sus pies. Esas acusaciones eran falsas, completamente inventadas, pero sabía que en esos tiempos la palabra de una mujer valía muy poco frente a la de los hombres. «Eso no es cierto», logró susurrar con la voz quebrada. «Este bebé es tuyo, Ramón. Jamás he estado con otro hombre. Tú lo sabes». Pero doña Soledad se acercó con pasos lentos, como un animal que acecha a su presa. «No nos mientas más, muchacha.
Mis ojos han visto lo que has hecho. Has traído la vergüenza a esta familia. Lo que pasó después fue algo que Diego nunca pudo contar sin que se le quebrara la voz. Los golpes comenzaron sin piedad. Ramón y su madre se turnaron para lastimar a Martina, quien trataba desesperadamente de proteger a su bebé no nacido con sus brazos. Los gritos de Martina despertaron a su hijo pequeño, quien comenzó a llorar desde su cama. Pero los gritos duraron poco, muy poco. Cuando todo terminó, Martina yacía inmóvil en el suelo de tierra de su propia casa. Su respiración se hacía cada vez más débil, como una vela que se apaga lentamente. Con sus últimas fuerzas, puso su mano sobre su vientre y murmuró una oración por su bebé. Pero la maldad de Ramón y doña Soledad no terminó ahí. Sabían que si las autoridades encontraban el cuerpo de Martina en esa condición, las preguntas serían muchas. Así que decidieron crear una historia diferente. Cargaron el cuerpo sin vida de Martina hasta un árbol grande que estaba en el patio trasero de la casa. Era un árbol viejo, con ramas fuertes que se extendían hacia el cielo como brazos suplicantes. Ahí, bajo la luz fría de la luna, colgaron a Martina del árbol. Le pusieron una cuerda alrededor del cuello y la dejaron colgando, como si ella misma hubiera decidido quitarse la vida. Al día siguiente, Ramón corrió por todo el pueblo gritando que había encontrado a su esposa colgada del árbol. Se quitó la vida por la vergüenza, decía entre lágrimas falsas. No pudo soportar el peso de su deshonra. La gente del pueblo, que conocía la historia de las acusaciones, creyó la mentira. En esos tiempos, era común que las mujeres acusadas de infidelidad tomaran esa decisión terrible. Nadie cuestionó la versión de Ramón, pero los árboles tienen memoria, y la tierra nunca olvida la sangre inocente que se derrama sobre ella. Pocas semanas después de que enterraran a Martina en el cementerio del pueblo, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los vecinos que pasaban cerca de la casa por las noches escuchaban llantos de bebé que venían de ninguna parte. Algunos decían haber visto a una mujer vestida de blanco, caminando cerca del árbol donde habían colgado a Martina. Otros aseguraban que se les aparecía en los sueños, con el vientre abultado y lágrimas de sangre corriendo por sus mejillas. Ramón comenzó a enfermarse. No podía dormir porque escuchaba golpes en las paredes de su casa. Doña Soledad empezó a hablar sola, como si conversara con alguien que solo ella podía ver. El hijo pequeño de Martina, que había quedado huérfano, fue enviado con otros familiares, pero antes de irse, le dijo a su tía algo que la dejó helada. Mamá viene a visitarme por las noches. Me dice que pronto estará conmigo otra vez. Diego creció escuchando esta historia de boca de su propia abuela, quien había conocido a Martina personalmente. Su abuela siempre le decía que Martina nunca había encontrado paz, porque la injusticia de su fin la mantenía atada a este mundo. Cuando una persona sufre una muerte tan injusta, le explicaba a su abuela, su alma no puede descansar hasta que la verdad salga a la luz. Y así nació la leyenda de la ahorcadita. Hasta el día de hoy, la gente de la región asegura que en las noches sin luna, cerca de donde una vez estuvo la casa de Ramón, se puede ver la figura de una mujer embarazada que camina sin hacer ruido. Algunos dicen que llora por su bebé que nunca nació. Otros aseguran que busca justicia por lo que le hicieron. Pero todos coinciden en una cosa. Cuando alguien la ve, siente un frío que le llega hasta los huesos y una tristeza tan profunda que puede durar días. Diego, ya adulto, nunca pasaba por ese lugar cuando caía la noche, porque él sabía que algunas historias no son solo leyendas. Son verdades que el tiempo no puede borrar, y recordatorios de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. La historia de Martina nos enseña que la maldad puede parecer que triunfa por un tiempo, pero que las almas inocentes nunca son olvidadas, y que a veces, cuando menos lo esperamos, lo sobrenatural se convierte en la única forma de que la verdad sea conocida. Por eso, cuando caminemos por lugares donde las leyendas cobran vida, recordemos que detrás de cada historia hay una persona real que una vez vivió, amó y sufrió, y que su memoria merece ser honrada, no temida.
Saben, yo siempre fui una persona que dudaba de estas historias que la gente cuenta por generaciones. Esas leyendas que pasan de boca en boca, que se van cambiando con el tiempo, que algunos dicen que son puras mentiras inventadas para asustar a los turistas. Pero después de lo que me pasó en el Cerro de las Calaveras, ya no puedo dudar. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno siente en la piel cuando está solo en lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Mi nombre es Ricardo y soy de La Paz, Baja California Sur. Trabajo como guía turístico desde hace más de 15 años y he subido al Cerro de las Calaveras cientos de veces. Conozco cada piedra, cada sendero, cada rincón de ese lugar maldito, pero nunca había sentido lo que sentí esa tarde de octubre, cuando el viento empezó a soplar diferente y las sombras se movían solas entre las rocas. Todo empezó cuando decidí subir solo para tomar unas fotos del atardecer. Era un día normal, sin turistas, sin nadie más en kilómetros a la redonda. El cerro se veía igual que siempre, con esas 3 formaciones de roca que desde lejos parecen calaveras gigantes mirando hacia el mar. Una grande en el centro y 2 más pequeñas a los lados, como si estuvieran vigilando algo, como si guardaran un secreto que nadie debería conocer. Mientras subía por el sendero pedregoso, empecé a recordar la historia que me contó mi abuelo cuando era niño. Él decía que esas calaveras no siempre estuvieron ahí, que aparecieron después de una tragedia que ocurrió hace muchos años, cuando los españoles apenas habían llegado a estas tierras. Según mi abuelo, en esos tiempos vivía cerca de la bahía una tribu de indígenas pescadores. Eran gente pacífica que se dedicaba a sacar camarones y peces del mar, que conocían cada corriente y cada viento de estas aguas azules. El jefe de esa tribu tenía una hija que era la mujer más hermosa de toda la región. Se llamaba Itzel, y tenía el cabello negro como la noche y los ojos del color del mar en calma. Desde muy pequeña, Itzel estaba prometida en matrimonio con Manu, un joven pescador de su misma tribu. Era una tradición que se respetaba sin cuestionarla. Los dos habían crecido juntos, habían jugado en las mismas playas, habían compartido los mismos atardeceres. Manu la quería con toda su alma, y ella lo respetaba como se respeta a un hermano mayor. Pero el destino tenía otros planes para Itzel. Una mañana de verano, cuando el sol apenas empezaba a calentar las piedras del cerro, apareció en la bahía un barco diferente a todos los que habían visto antes. Era grande, con velas blancas que brillaban como perlas bajo la luz dorada del amanecer. La tripulación casi no bajaba a tierra. Solo se quedaban en el barco haciendo reparaciones y llenando sus toneles de agua dulce. Pero había un hombre entre ellos que sí bajaba a la playa. Se llamaba Diego, y era diferente a todos los hombres que Itzel había conocido. Tenía la piel bronceada por el sol del mar, los ojos verdes como las algas marinas, y hablaba de lugares lejanos que ella apenas podía imaginar. La primera vez que se vieron fue en la orilla del mar, cuando Itzel bajó a recoger caracolas para hacer collares. Diego estaba sentado en una roca, mirando el horizonte como si esperara que algo apareciera en la distancia. Cuando la vio se quedó sin palabras. Nunca había visto una mujer tan hermosa, con esa gracia natural de quien ha vivido toda su vida junto al mar. Empezaron a encontrarse en secreto cada tarde, cuando el sol se ponía detrás del cerro. Diego le contaba historias de tierras lejanas, de ciudades llenas de gente, de montañas cubiertas de nieve que ella nunca había visto. Itzel le hablaba de las costumbres de su pueblo, de los espíritus que vivían en las rocas, de los secretos que guardaba el mar. Con cada encuentro, el amor entre ellos crecía como una planta que encuentra agua después de mucha sequía. Se daban cuenta de que habían encontrado algo especial, algo que solo ocurre una vez en la vida, pero también sabían que ese amor estaba prohibido, que traería problemas terribles para todos. Las semanas pasaron volando como gaviotas en el viento. Diego le dijo a Itzel que su barco pronto tendría que partir, que no podía quedarse para siempre en esa bahía. Ella sentía que se le partía el corazón solo de pensarlo. Ya no podía imaginar su vida sin él, sin sus historias, sin esa forma tan dulce que tenía de mirarla cuando creía que nadie los veía. Pero todo cambió una tarde cuando Manu los descubrió. Había notado que Itzel andaba diferente, más callada, más pensativa. Sus ojos ya no lo miraban con la misma tranquilidad de antes. Parecía que su mente estaba en otro lugar, como si soñara despierta con cosas que él no podía entender. Esa tarde decidió seguirla cuando la vio caminar hacia la playa,
con una excusa de recoger almejas. Se escondió detrás de unas rocas grandes y los vio juntos, abrazados, hablando en voz baja como si compartieran los secretos más importantes del mundo. El corazón de Manu se llenó de una rabia que nunca había sentido. No era solo celos, era algo más profundo, más doloroso. Sentía que le habían robado todo lo que más amaba, que habían traicionado la confianza de toda su tribu, que habían roto las tradiciones que él respetaba desde niño. Esperó a que Diego regresara a su barco, y entonces se acercó a Itzel, la confrontó sin gritar, pero con una frialdad que era peor que cualquier grito. Le dijo que lo había visto todo, que sabía de sus encuentros secretos, que ahora tendría que elegir entre su familia y ese extraño que había llegado del mar. Itzel se quedó helada. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Le suplicó a Manu que la entendiera, que no había querido que pasara esto, que el amor había llegado a su corazón sin pedirle permiso. Pero Manu ya había tomado su decisión. Al día siguiente buscaría a Diego y lo retaría a un duelo. Era la única forma de resolver este problema, la única manera de limpiar el honor de su familia y de recuperar a la mujer que le pertenecía por derecho. Itzel pasó toda la noche sin dormir, mirando las estrellas y pensando en lo que podía hacer para evitar la tragedia que se acercaba, como una tormenta inevitable. Al amanecer del día siguiente, Manu se dirigió al barco donde estaba Diego. Los otros tripulantes lo miraron con desconfianza cuando subió a bordo, pero él solo tenía ojos para el hombre que le había robado el corazón de su prometida. Diego estaba preparando unas redes cuando Manu llegó hasta él, sin gritar, sin hacer escándalo. Le dijo que sabía todo sobre sus encuentros secretos con Itzel. Diego no negó nada. Era un hombre honorable a su manera, y sabía que este momento tenía que llegar. Le dijo a Manu que no había planeado enamorarse, que había ocurrido sin que él lo buscara, pero que ahora no podía imaginar su vida sin Itzel. Manu le propuso el duelo. Se encontrarían al atardecer en la cima del cerro, ese lugar sagrado desde donde se veía toda la bahía. Allí resolverían quién tenía derecho al amor de Itzel. Diego aceptó sin dudarlo, porque sabía que era la única forma de terminar con esta situación que los estaba destrozando a todos. Cuando Itzel se enteró de lo que iba a pasar, corrió desesperada hacia el cerro. Subió por el sendero más rápido que pudo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Llegó a la cima justo cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo todo el cielo de colores rojos y naranjas que parecían sangre derramada. Los dos hombres ya estaban ahí, uno frente al otro, listos para pelear por su amor. Ella les gritó que pararan, que no había necesidad de hacer esto, que podían encontrar otra solución, pero ya era demasiado tarde. El orgullo y el dolor habían cegado a los dos hombres. Ya no escuchaban razones, solo sentían la necesidad de demostrar quién merecía más el amor de esa mujer hermosa. La pelea comenzó cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo. No tenían armas, solo sus manos y su fuerza. Se golpeaban como animales heridos, rodando por las rocas afiladas, lastimándose sin importarles el dolor. Itzel los veía desde una distancia, llorando y gritándoles que pararan, pero sus voces se perdían en el viento que empezaba a soplar más fuerte. Manu era más fuerte porque había pasado toda su vida cargando redes llenas de peces, pero Diego era más ágil porque había viajado por muchos lugares peligrosos. Los dos estaban igualados. Los dos luchaban con todas sus fuerzas. Los dos querían ganar a cualquier precio. La pelea se acercaba peligrosamente al borde del cerro, donde las rocas terminan y empieza el vacío hacia el mar. Itzel se dio cuenta del peligro y corrió hacia ellos para separarlos, pero llegó justo en el momento equivocado. Los dos hombres estaban abrazados en su lucha, empujándose uno al otro cuando perdieron el equilibrio. Cayeron juntos por el precipicio, abrazados como si fueran hermanos, gritando nombres que se perdieron en el viento antes de llegar al suelo. Itzel se asomó al borde y los vio allá abajo, quietos entre las rocas, con los brazos todavía entrelazados como si hubieran entendido demasiado tarde que su pelea no tenía sentido. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Solo se escuchaba el viento entre las piedras y el sonido lejano de las olas rompiendo en la playa. Itzel se quedó allí mirando hacia abajo, sin poder creer lo que había pasado. Los dos hombres que la amaban habían perdido la vida por su culpa. Habían terminado sus sueños por una pelea que nunca debió ocurrir. Se sentó en el borde del precipicio y lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas.
Pensó en regresar a su tribu, en explicar lo que había pasado, en vivir con la culpa para siempre, pero sabía que nunca podría enfrentar las miradas de su gente, nunca podría caminar por la playa sin recordar esa tarde terrible. También pensó en los castigos que le esperaban. Su tribu tenía leyes muy estrictas sobre el honor y las tradiciones. Lo que había hecho no tenía perdón. Había traído desgracia a su familia. Había causado la pérdida de 2 vidas jóvenes. Su padre nunca podría volver a levantar la cabeza entre los otros jefes. Cuando la luna salió completa y redonda como un ojo que la miraba desde el cielo, Itzel tomó su decisión. Se puso de pie en el borde del precipicio y miró una última vez hacia la bahía donde había sido feliz. Recordó todas las tardes de su infancia, todos los atardeceres que había compartido con Manu, todas las historias que le había contado Diego. Cerró los ojos y se dejó caer hacia el vacío, hacia donde la esperaban los 2 hombres que habían perdido la vida por amarla. Dicen que al día siguiente, cuando los de la tribu subieron a buscar los cuerpos, encontraron algo extraño. Las rocas de la cima habían cambiado de forma, como si la montaña misma hubiera llorado por la tragedia. Donde antes había piedras normales, ahora había 3 formaciones que parecían calaveras humanas mirando hacia el mar. La calavera más grande estaba en el centro, con una expresión de tristeza infinita que daba miedo mirar. Las otras 2 estaban a los lados, más pequeñas, como si fueran los guardianes eternos de esa mujer que había elegido el amor por encima de todo. Desde entonces el cerro cambió su nombre. Ya no era solo una montaña junto al mar. Ahora era el Cerro de las Calaveras, un lugar donde la gente no subía sola, donde el viento sonaba diferente, donde las sombras se movían sin razón aparente. Ahora que les he contado esta historia, pueden entender por qué esa tarde de octubre yo sentí algo raro cuando subí al cerro. El viento sopló igual que debió soplar aquella noche terrible, y por un momento creí escuchar voces que me llamaban desde el precipicio, voces de 3 personas que siguen allí, atrapadas para siempre en su historia de amor y tragedia. Por eso ahora yo creo en estas leyendas, porque hay lugares donde el pasado no se va nunca, donde las almas en pena siguen viviendo los momentos más dolorosos de su existencia. Y el Cerro de las Calaveras es uno de esos lugares, donde el amor y la muerte se encontraron una tarde y decidieron quedarse juntos para siempre. Si algún día van a La Paz y suben a ese cerro, fíjense bien en las rocas. Miren esas 3 calaveras que vigilan el mar desde hace tantos años. Y si el viento empieza a soplar fuerte y escuchan voces que los llaman, bajen rápido, porque Itzel, Manu y Diego todavía están allí, esperando que alguien los escuche, esperando que alguien entienda su historia de amor que terminó en tragedia,